Tu habilidad de venderte bien es clave, pero no demasiado. El poder de emprender con rumbo. Lo que tienes que hacer es no sobrevenderte, porque al final la realidad son los números. Hay que estructurar una historia bonita y atractiva, pero no hay que creérselo demasiado. Por 5 euros buscados por empresas emergentes, hay 1 euro invertido. Por lo tanto, el 80% de las startups no van a conseguir financiación de inversores. Mathieu Carenso, con más de 20 años de experiencia como emprendedor y business angel, acompaña a emprendedores en su crecimiento y autor del libro Hablando en Plata. El storytelling es clave. A ver, con 2 empresas parecidas, la que tendrá un storytelling y la que no tendrá, la que ganará es la que tiene una historia que contar. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con empresas en las cuales yo tengo inversión y estamos preparando rondas de inversión, hacemos reuniones de qué historia vamos a contar. Tú tienes que desarrollar una narrativa que realmente sea en adecuación con tu audiencia. Entonces, yo por supuesto entiendo muy bien de la historia que hay que contar a un inversor, pero la historia que tienes que contar a tus clientes también es importante, es absolutamente primordial. Yo creo que el primer error fundamental es pensar que tu producto o tu servicio por sí mismo se va a vender. Esto es una falacia total, es decir, las ventajas intrínsecas de lo que has desarrollado son las que son, pero si no haces el esfuerzo de hacerlo llegar a tus clientes, tus inversores, pues básicamente no llegarán. Mira, es un ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy específico, que es el mío, que es cuando escribí el libro. Cuando escribí el libro, negocié con la editora y tal, y tenía una reunión con mi coach de business, tengo un coach de estos. Entonces yo llego a la sesión súper feliz, contento, y le digo, oye, que ya tengo negociado el libro, sale en febrero, y me dice, pues entonces te vas a poner a currar, ¿no? Y digo, ¿cómo? Si ya yo lo he escrito. No. Es decir, que tú hayas hecho el contenido también, pero ahora tu labor es hacer que el mundo sepa que existe, y esto hay que hacerlo. Entonces, el primer error es pensar que no necesitas comunicación, o necesitas esfuerzo de venta, o no necesitas marketing, por la sencilla razón que tú crees que tu producto es mejor que los otros. Y luego yo creo que al final hay que tomar en cuenta mucho más tu audiencia, lo que espera de ti, lo que espera de tu empresa, y ir desarrollando tu historia desde este punto de vista. El síndrome del impostor. Es buena señal. La gente que cree que sabe todo, que es absolutamente extraordinaria, en general no lo es. Es decir, a mí me cae bien la gente que tiene dudas, que no se cree que sabe todo. Por lo tanto, el síndrome del impostor yo lo tengo. Yo lo tengo cuando escribo un libro, yo lo tengo cuando invierto en una empresa. Yo creo que, mira, hay una... Cuando yo tenía probablemente 13 o 14 años, yo fui con mi padre a saltar desde una cala, y había como, no sé, 10 metros, ¿no? Yo estaba acojonado. Y le dijo, tengo miedo. Y me dijo, pues, no pasa nada, salta con miedo. Y yo creo que, ¿tienes síndrome del impostor? Pues salta con el síndrome del impostor, que no pasa nada. ¿Qué mueve a emprender? El motor que impulsa... Bueno, hay 3 motores. El primero es que no tienes otra alternativa. Hay que ser muy objetivo con esto. ¿Por qué hay colectivos en España, en Estados Unidos, donde tú lo vayas a buscar, que emprenden más que otros? Y en general son los inmigrantes o la gente que no, desgraciadamente en nuestra ciudad no tienen otra oportunidad. Entonces hay que ser honesto, el primer aliciente para muchos para emprender es que no tienes otras alternativas. Luego, si asumimos esto, entonces, ¿cuáles son los motores de la gente que puede escoger entre un trabajo o emprender? Yo creo que es el afán o la sed de libertad. Y aquí hay un análisis muy importante que tenemos que hacer todos nosotros, un autodiagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿La seguridad o la libertad? Si tú, de alguna forma, a la hora de escoger entre un camino u otro, usas criterios económicos, de seguridad a corto plazo, nunca es el buen momento para emprender.
nunca. Porque emprender pues, implica que no vas a ganar dinero durante un tiempo indefinido, que vas a trabajar más, mucho más, que si fueras empleado por cuenta ajena. Cuando trabajas mucho y no ganas mucho, en general tienes una consecuencia, es que duermes menos, porque te estresa, y además no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, hay que asumir estos retos y tratar de entender lo que realmente... va a ser muy cheesy lo que te digo, pero oye, el lunes por la mañana, si te quieres levantar con ganas, esto es porque sabes que vas a tener un salario fijo a final de mes, que estás rodeado de una organización, etc. Si esto te hace feliz, pues ¿para qué emprender? Pero si te hace infeliz, no estás conforme con esto, pues probablemente necesitas emprender. Yo durante muchos años trabajé para Airbus, trabajé para el IS, trabajé para Danone, para muchas empresas, y no era feliz. Y cuando no estás feliz, yo me acuerdo, ¿sabes? Me iba para casa después del día de trabajo y yo era un capullo. Me encaraba con mi mujer, con los niños y tal, y siempre era la culpa de otro, ¿no? Y esto es porque no estaba haciendo lo que a mí me movía, que era emprender. Por lo tanto, hay que ser muy, ¿sabes?, honesto y objetivo con lo que te hace feliz, ¿no? Y perseguir la felicidad. Los obstáculos al emprender. Es un reto, ¿eh? Es un desafío porque cuando tú vas viendo un poco lo que te hace exitoso en el mundo corporativo, son tres cosas, ¿vale? La primera es repetir lo que has estudiado. Segundo, hacer el mínimo número de errores posibles. Y el tercero es que tu jefe o tu jefa esté contento o contenta con lo que estás haciendo. Estos tres criterios a la hora de emprender son muy negativos. Porque a la hora de emprender te tienes que equivocar. Porque si te equivocas te estás acercando al resultado. ¿Y qué significa esto? Que vas a pensar cosas, las vas a iterar, te vas a enfrentar a clientes que no te quieren porque tu oferta todavía no es la adecuada. Es decir, el rechazo forma parte íntegra del proceso emprendedor. Entonces, si no eres capaz de enfrentarlo, esto va a ser muy, muy complicado. Te doy un ejemplo. Yo doy clase en el IES, el programa del MBA, y la gente que hace este programa son gente que han tenido éxito en su carrera profesional, hasta ahora. Y cuando entran en los cursos que doy de emprendimiento y tal, el reto fundamental, primero, es esto. Prefieren evitar de hablar con clientes, de hablar con proveedores, para que nadie les rechace, porque no están acostumbrados. Por lo tanto, mira, hay que abrazar el rechazo. Es un paso más hacia el éxito. ¿Cómo comunicar valor de manera efectiva? Tu habilidad de venderte bien es clave, pero no demasiado. Es decir, es clave, por supuesto, lo que tienes que hacer es no venderte demasiado, no sobrevenderte, porque al final la realidad son los números y son lo que estás haciendo. Entonces yo creo que por supuesto, hay que creer en sí mismo, hay que estructurar una historia bonita y atractiva, pero no hay que creérselo demasiado, ¿vale? Depende de las culturas, ¿eh? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que venderte mucho más que en España, por ejemplo, porque nosotros somos diferentes, no esperamos la misma interacción. Pero hoy en la realidad, en el mercado de la inversión en startups, por 5 euros buscados por empresas emergentes, hay 1 euro invertido. Por lo tanto, el 80% de las startups no van a conseguir financiación de inversores. Los que lo van a conseguir son los que mejor resultados tienen, pero que también son conscientes de todo lo que hay que construir alrededor de este negocio, y en particular una historia que tenga sentido, que hable de los criterios de decisión de los inversores. El rechazo ahí, ligándolo a la pregunta anterior, es que es clave. Yo paso mi vida diciendo no te voy a invertir. Y a veces me equivoco, tendría que haber invertido. Pero probablemente veo 100 emprendedores, 200 cada año, e invierto en 4. Por lo tanto, le he dicho que no a 196.
¿Qué valoras de los emprendedores? Yo lo que hago es que invierto en equipos capaces de hacer escalar sus empresas, ¿vale? Y los equipos que son capaces de escalar son los equipos en los cuales por lo menos hay un integrante que es capaz de pasar de artesano a industrial. Y eso se dice rápido, pero es muy importante. Es decir, en general, lo que te hace tener éxito a la hora de empezar, de emprender, es que tú haces de todo. Haces de marketing, de business, de finanzas, te curras 16 horas al día y tal. Esto es lo que te permite tener éxito al principio. Lo que pasa es que esto es contraproducente para el crecimiento, porque te tienes que transformar en un gestor. Un artesano hace muy bien su oficio, pero no gestiona gente. Un emprendedor en el cual yo invierto, no quiero que sea emprendedor toda su vida, quiero que sea un empresario, una empresaria. Y entonces esta transición de artesano a gestor es lo que hay que tratar de identificar. Y hay unas claves interesantes que hay que buscar, es decir, la experiencia previa, tú has manejado equipos solo, y hay otra que es el querer hacerlo y de alguna forma la empatía. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú estás en las fases iniciales, lo que es importante es que hagas. Tú haces las cosas. Pero a la hora de crecer, no eres la persona que tiene que hacer. Tienes que montar un equipo de gente que hace. Y luego, a medida que vas creciendo, un equipo de gente que gestiona. Pero tú al final, poco a poco, te vas a concentrar en hacer únicamente una cosa, que es gestionar gente todo el día. Y esto es muy difícil. Yo no puedo. Yo, por ejemplo, yo tengo un número de horas de empatía limitado en el día, 4 o 5 horas. Luego tengo que pensar en mí y en mí. Y los emprendedores y las emprendedoras que son capaces realmente de hacer crecer empresas, empatizan 12 horas al día. Empatizan de diferentes formas, porque tú me preguntas, oye, por ejemplo, Elon Musk, ¿tiene mucha empatía? Uf, no lo sé. Trump, ¿tiene mucha empatía? Bueno, Amancio Ortega, bueno, no lo sé. No califico su empatía, pero sí sé que es amplia en el día porque es lo único que tienes que hacer. Y la mayoría de nosotros somos incapaces, yo primero, de hacer esta transición. Por lo tanto, un equipo necesita una persona que es capaz de hacer esta transición. Y la empatía pasa por que te interese realmente la gente. Y esto lo ves. Lo ves porque cuando tú hablas con los emprendedores y las emprendedoras, si te hablan de su equipo, si te hablan de la gente, si te hablan de las dinámicas del proceso de adquisición, del producto, etc., están ahí y van a saber gestionar equipo. ¿Cómo sé que voy por buen camino? Como tenemos todos medio al rechazo, entonces estamos tratando de tener el producto, el servicio perfecto, antes de venderlo al cliente para que nos diga que sí. Pero esto es imposible, porque para que tú tengas un producto o un servicio adaptado a tu cliente, lo tienes que desarrollar con él. Tesla, yo tuve la suerte hace 15 años de visitar la planta en Silicon Valley. Era un chasis de Lotus, que es un cochecito inglés, ¿sabes?, súper ligero, de 2 plazas, y le habían metido más de 1 tonelada de baterías de barcos. Y hacía 80 kilómetros max. Esto es el primer Tesla. A ver, ¿quién compra este coche? Bueno, pero lo compran gente muy específica, con el cual tú puedes mejorar. Es decir, gente que tiene... Y salía $50.000. Entonces, ¿tu cliente quién es? Tiene dinero, vive en California, está interesado en la sostenibilidad, porque no sabe de dónde están producidas las baterías, etcétera, etcétera. Con este vas a poder construir poco a poco otro coche, hasta llegar al coche que realmente todos necesitamos. Por lo tanto, Paul Graham de Y Combinator lo tiene muy claro. Si tú buscas la perfección a la hora de encontrarte tu primer cliente, lo que vas a hacer es que nunca llegarás, porque es imposible. Paul Graham es una fuente de sabiduría maravillosa. Tiene otra, ya que estamos hablando de esto, luego lo usas o no. Dice esta frase que me encanta, dice, si tu única forma de contactar conmigo es enviarme un mensaje por LinkedIn, es que no has hecho tus deberes.
Aunque Enric me contactó por LinkedIn, pero bueno. Peter Thiel insta a los emprendedores a dejar la universidad para recibir becas de $100.000. Si tú vas viendo las empresas de alto impacto, y con impacto quiero decir de facturación elevada, de creación de empleo en España, tú ves que un 60% de los chicos y las chicas que lo han montado han estudiado en las mejores escuelas del país o en Estados Unidos. Entonces, esto no quita que a veces haya gente que puedan llegar a tener el éxito sin estudiar. Es un mundo para todo. La emprendeduría es para todo y para todos. No todos lo podemos hacer, pero todos podemos aspirar en hacerlo. Algunos necesitaremos hacer un MBA y un doctorado. Otros necesitaremos nada. Depende. Yo creo que lo que no hay que hacer son generalidades. Y Peter Thiel es bastante experto en hacer generalidades. Así que algunos jovencitos con el desarrollo del AI y con 2 chavales inteligentes van a lograr montar unicornios, por supuesto que sí. Pero 1, 2 o 3 no son todos. El sector agrobiotech, ¿dónde ves las mayores oportunidades de negocio? Yo creo que hay que desarrollar herramientas tecnológicas que ayudan a los agricultores a anticipar mejor el futuro y a implementar formas más eficientes de producir. Pero por otro lado, yo creo que hay mucho negocio en tratar de hacer que sea más económico comprar kilómetro cero. Es decir, estamos hablando mucho de kilómetro cero y tal, etcétera, pero la gente en España no es que tenga todo el dinero que quiera para comprar lo que necesita para comer. Entonces, kilómetro cero sí, pero si desgraciadamente un tomate que te viene de Andalucía, bajo estas cosas enormes, en producción tal, te vale 20 céntimos el tomate, y tienes que escoger entre este y otro, kilómetro cero, mucho mejor a 3 euros, la inmensa mayoría de nosotros iremos a lo de 20. Entonces, hay un tema económico aquí que hay que trabajar, y yo creo que se puede hacer con tecnología y nuevas formas de distribuirlos. Tenemos demasiados middlemen, ¿cómo se dice esto en castellano? Tenemos demasiados intermediarios en toda la cadena de distribución. Es decir, si supiéramos comprar directamente al productor, por ejemplo, a través de tecnología, entonces yo creo que esto lo hacemos muy pocos. Y a mí me llega una caja, ¿sabes?, cada semana en Barcelona, de directamente, etc. Y la diferencia de coste entre lo que yo compraría en el supermercado y esto es un poquito más caro, pero no tanto. No, porque va directo. Entonces no hay el supermercado, ni el distribuidor, ni tal, que esos son los que más pasta ganan. Entonces, si vamos directamente, el productor puede ganar más y nosotros como consumidor podemos consumir mejores productos. Entonces, hay que cambiar con tecnología la distribución y también tratar de optimizar el coste de producción, que esto... ¿Qué tienes en cuenta a la hora de invertir en tecnología del sector agro y bio? Trato de que el mercado no sea una percepción hipotética, sino que sea una realidad. Entonces, un poco relacionándolo con lo que tú decías antes, es decir, la única prueba de que hay mercados es que la gente lo utiliza y luego que pague por ello. Todo lo otro es bla bla. Es decir, todos los emprendedores y emprendedoras del mundo están absolutamente persuadidos que van a vender millones. Únicamente un 20% lo están haciendo. Entonces, también tienes que adaptar tu producto o tu tecnología a lo que es tu mercado. A ver, un agricultor que está luchando para ganar dinero, para lograr producir a un coste lo suficientemente bajo, con los precios que no controla, que es su realidad de cada día, que en general tiene una exposición a la tecnología baja. No le importa la tecnología que está detrás del producto que estás montando, lo único es que le tiene que servir. Entonces,
Hay que enfocarse en las necesidades de tu mercado y resolverlas. Y no puedes overutilizar tecnologías complejas si la gente no lo quiere y no lo necesita. Entonces, hay que escuchar mucho el mercado. Hay una cosa que a veces nos olvidamos, es que una startup no tiene ni el tiempo ni el dinero para generar una necesidad. Esto lo dejamos para Apple, ¿vale? Que te saca el iPhone y tal. Pero para la realidad en el día de una startup no vas a crear una necesidad en el agricultor si no la tiene. Pero tienes que entender muy bien las que tiene ahora. Ir a saco a resolverla. Que hay mucha necesidad. Hay.